Bueno, un informe, Abigail, que todos los argentinos nos enterábamos esta semana, el 50% de los ciudadanos de este país gana 8.000 pesos por mes. Vamos a ver un informe y enseguida presentamos a nuestro invitado. El 50% de los argentinos gana 8.000 pesos. ¿Qué pensás al respecto? No, me parece que a ninguna familia, a ninguna persona le alcanza para nada. Cómo están las cosas, vas al supermercado, te das cuenta que no alcanza. 8 por 4, 32, eso equivale aproximadamente a 7 por 4, 28, $400 en mi país. No es bueno, no es suficiente, es insuficiente, definitivamente. ¿De dónde es usted? Chile. Es terrible porque con 8.000 pesos no se puede llegar a fin de mes y sobre todo una familia. Por algo se ve tanta gente, familias enteras en la vía pública, cosa que antes no se veía tanto. Es una miseria. No te alcanza 8.000 pesos, no llegan ni a 2 semanas del mes. Hace un año atrás, ¿pensaba que la situación del país a esta altura iba a ser otra? Qué pregunta. Sí, ya hay cosas que me sorprendieron. El tema de la importación abierta que están haciendo, que está generando desempleo. No me lo imaginaba que iba a ser de esa forma. ¿Pensás que el gobierno está mirando la realidad de la calle? Y no, la verdad que no. No, porque la pobreza se ve y se siente. Y la ves en la mirada de la gente. Y te da mucha lástima, te da pena. Pero, qué sé yo. ¿Te emocionaste? Sí. Me quedé sin palabras. Bien, si te parece, Abigail, vamos a presentar a nuestro invitado, Hernán Lecher, es director de CEPA. Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Bueno, frente a la encuesta que acabas de ver, ¿qué opinás? Bueno, es algo que se venía viendo, recién el último testimonio un poco mencionaba y algunos de los que recién hablaban también decían que la pobreza se ve. Hay un dato característico, esto surge de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que ha sido publicada recientemente, el informe del tercer trimestre del 2016 por el INDEC, y básicamente lo que surge, además de que el 50% cobra o tiene ingresos por debajo de los 8.000 pesos, es un aumento de la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, entre el decil 1, que es aquel que recibe menos ingresos, y el decil 10, que es el 10% que más gana en la sociedad, hay una diferencia que aumentó de 12 veces a casi 15,38 justamente en este último informe. Uf, es tremendo lo que estás contando. Ha pasado, a ver, para ser más claro aún, al segundo trimestre del 2015 lo que pasaba era lo siguiente. La diferencia entre el primer decil y el decil 10, de nuevo, entre el más pobre y el más rico, era de 12,3 veces. En el 2003 había sido de 28 veces. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que recibe una persona del 10% más pobre, 28 pesos recibía el 10% más rico. Eso se redujo a 12,3. O sea, por cada peso que recibía el 10% más pobre, 12,3 recibía el 10% más rico. Volvió a subir eso, volvió a subir en el segundo trimestre del 2016, que fue publicado hace algunos meses atrás, y en este último informe había subido a 13 puntos o a 13 veces, y ahora subió a 15,38. Es decir, a los argentinos, no a todos los argentinos les está yendo mal, digamos. Eso es claro, una torta, obviamente, sí. Claro, es una torta que da 100. Estamos dividiendo todos los ingresos en porcentajes de 10%. Es decir, si el 10% más rico se lleva una parte adicional, se lo está sacando a otro sector. Bueno, de hecho, disculpame, Hernán, conocimos un informe esta semana que en Punta del Este está lleno de argentinos desde 1997, que no se daba una temporada tan exitosa en Punta del Este. Quiere decir, ahí también está marcada la desigualdad que se vive en la Argentina, ¿no? Exactamente. En realidad, cuando uno ve los números, lo que observa es que el 30% más rico en la Argentina se vio favorecido en este último tiempo y en detrimento del otro 70%, es decir, perdieron ingresos el 70% que menos ingresos recibe en la Argentina en beneficio del 30% más rico. Algunos datos, hablaban recién de 8.000 pesos en relación a los ingresos. La verdad que cuando uno observa o analiza, pretende ver qué te alcanza para comprar con 8.000 pesos, bueno, 8.000 pesos vale un celular, ¿no? Un celular más o menos, Más o menos, un televisor, sí. quizás hasta un televisor más o menos,
vale 8.000 pesos. Con lo cual, ¿qué significa esto? ¿A qué me refiero? Bueno, si te compras el televisor no podés gastar solo centavo más. Mira, y te lo paso directamente a los gastos que se tienen a diario. 1.000 y pico de pesos promedio está la expensa en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Si vos te vas un poquito más allá de salir de la ciudad de Buenos Aires y te vas al conurbano, porque no es que todo es la ciudad de Buenos Aires, también hablamos de 1.000 y pico de pesos la cuota del cable, por ejemplo. O sea que si uno gana 8.000 pesos, imagínate ya con el cable, ya tenés una parte de la sociedad que no puede acceder a una... Totalmente. El problema es que hay vastos sectores de la sociedad que no pueden acceder a cosas... A servicios, simplemente. Que le dan un confort relativo, digamos. Ni siquiera estamos hablando de cosas que son realmente necesidad básica, ponele, claro. Claro, exactamente. Y el otro dato es que el salto de los precios... Ustedes, bueno, hace un ratito hablaban de los aumentos. Esta información que brindó el INDEC está relacionado con los ingresos. Ahora, yo tengo que ver esos ingresos en relación a los gastos que yo tengo. Y los gastos han aumentado de manera sensible, con lo cual, antes vos comprabas mucho más, o comprabas más al menos, que lo que compras ahora. Esto también es un problema porque finalmente esos 8.000 pesos, que son pocos, bueno, valen mucho menos que lo que valían hace tal vez 6 meses atrás. Esto, para hacer algunas comparaciones. El salario mínimo vital y móvil acaba de aumentar en enero a 8.060 casualmente, 8.060 pesos. Es decir, en esa línea que se ha marcado el 50% de ingresos en relación a la sociedad. La jubilación mínima está por debajo de eso, 5.661 pesos. Se prevé un aumento ahora de la movilidad jubilatoria en marzo. González Fraga, que es un economista obviamente con muchísima adhesión a este gobierno, había dicho que lo que vivimos durante muchos años era una fantasía a los argentinos. Vos recordarás esa declaración. Claro. Y el gobierno sostiene que la cuestión va a cambiar en el 2017, que hay que tener paciencia. Tenemos una proyección de un crecimiento del 2% en la economía argentina. ¿Tenés confianza, tenés esperanza que a los argentinos le va a ir mejor el año que viene? No, uno tiene esperanza, la esperanza no la pierde, pero la realidad es que en virtud de las propias declaraciones y de las propias medidas que ha tomado el gobierno, incluso las medidas más recientes, como por ejemplo la eliminación del IVA, de la devolución del IVA en la tarjeta de débito, bueno, eso afecta justamente a estos sectores que estamos hablando. El problema es que, por ejemplo, cuando uno compara el promedio de los ingresos de estos 10 deciles, de estos 10% que se reparte la sociedad en términos de ingresos, y lo compara con la inflación, vamos de nuevo. Los sectores que menos tienen ingresos se han visto seriamente afectados, no han aumentado su poder adquisitivo, pero los que están en la pirámide, en la cima de la pirámide del 10% más rico aumentaron en términos reales, es decir, en relación a la inflación, 10 puntos, con lo cual ellos sí van al supermercado y pueden comprar más. No le pasa a toda la sociedad, le pasa a determinado sector y está relacionado con las políticas que ha implementado el gobierno, lamentablemente desde el 10 de diciembre en adelante. ¿Insistís que gobierna para el sector alto? Bueno, a ver, vos recién me preguntabas cuáles expectativas uno tiene para el año próximo. La provincia de Buenos Aires acaba de ofrecerle a los empleados estatales, la provincia de Buenos Aires, 18%. Con los aumentos que ustedes mencionaron antes, es imposible que la pauta inflacionaria se cumpla, la del 17% que está prevista en el presupuesto. ¿Esto qué significa? Que si la inflación supera el 18%, ese sector, los empleados públicos, que además son empleados registrados, con lo cual están mejor que los no registrados, por ejemplo, que son muchos de los que están en los primeros deciles aquí en este informe, bueno, van a ver una pérdida en su poder adquisitivo de nuevo, porque este año les pasó lo mismo, con lo cual yo me pregunto, ¿cómo hacemos para que nos vaya bien a los argentinos? Los salarios tienen que estar por encima de la inflación, no hay mucho truco, y esto da la impresión que no va a suceder tampoco el año próximo. ¿Cuál es el problema, Hernán? El problema acá es la negociación con los empresarios, el problema lo tienen el gobierno frente a los sectores que más tienen, por ejemplo, a esto que vos decías, aquellos sectores que se enriquecieron durante el año pasado. ¿Cuál es el problema de la Argentina? ¿Por qué el salario de los trabajadores se deprecia tanto en comparación con los que sí tienen el poder y la elección de decisión en la Argentina? Bueno, ha habido una decisión que ha impulsado los precios hacia arriba, que ha sido la devaluación de diciembre del año 2015 a esta altura. Y que efectivamente generó el proceso inflacionario. La inflación es una transferencia de ingresos de un sector a otro. A ver, cuando aumentan los precios y vos vas y comprás, a vos te complica porque tenés que pagar más caro, pero alguien está cobrando ese precio, con lo cual hay una transferencia de ingresos entre sectores. Esto es lo que ha sucedido. A eso hay que adicionarle
la quita de retenciones. ¿Quién pagaba los derechos de exportación? Aquellos que exportaban. Los que exportaban no son los del primer decil, digamos, son más bien los del 10º decil, con lo cual a ellos le perdonamos, entre otras cosas, las retenciones, el impuesto a los autos de alta gama, le redujimos la alícuota de los bienes personales. Por otro lado, eliminamos los subsidios a la energía o a todos los servicios en su conjunto. ¿Y quién pagaba eso? Y pagaba el conjunto de la sociedad, con lo cual vos, digamos, había una parte que te la subsidiaba el Estado Nacional que hoy no te la subsidiaba. Está bien, pero también muchos sectores y sobre todo los que apoyan en este caso las decisiones del gobierno de Mauricio Macri coinciden al unísono que todo lo que se venía haciendo durante los 12 años, tanto del gobierno de Cristina, no tanto con el gobierno de Néstor, pero sí con el gobierno de Cristina, era como una falacia, porque decían, está bien, subsidiamos la luz, subsidiamos el gas, pero de todas maneras la tarifa no reditúa para las empresas. Entonces, con esa tarifa no se pueden hacer las inversiones, con lo cual uno ya no sabe con qué quedarse. No, ¿viste? pero ahí hay una cuestión que no es real. En realidad lo que hizo el gobierno hoy es no, digamos, la tarifa vale lo mismo, lo que pasa es que no se la paga el Estado, porque al quitar el subsidio, ¿qué hace? Había una parte que el Estado Nacional le pagaba directamente a las empresas en lugar de que se la paguemos nosotros vía tarifa, y hoy se la pagamos nosotros vía tarifa y se la ahorró el Estado. Digamos, por lo cual no vamos a ver inversiones en lo que tiene que ver con los servicios públicos. De hecho, hoy hay tanto o más cortes que los que hubo Hernán, el año pasado. Un minuto, tenemos en comunicación a Héctor Daer, miembro de la CGT. Daer, gracias por atendernos. Abigail Lasalle, Adrián Salonia, los saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Daer. Bueno, hace muy pocos días la CGT advirtió sobre las cesantías, sobre los despidos que están ocurriendo este verano, pero esto viola un poco, Daer, el compromiso que en noviembre firmaron los empresarios con el gobierno, y esto opaca un poco la paz social que se está dando. A ver. Sí, yo no quisiera hablar de que opaca la paz social, pero sí hay una realidad que lo que firman los empresarios en una mesa de discusión después no se cumple, ¿no? Para ir le puedo ser más preciso todavía, la UIA está representada en la mesa de discusión por el vicepresidente y el presidente, ¿no? El doctor Funes de Rioja y Kaufman, que es de la empresa Arcor. Para que tengan un dato, es una de las cámaras que todavía no acordó el bono de 2.000 pesos con su sindicato, ¿no? Con la Federación de la Alimentación y demás. Con lo cual, y los representantes de esa discusión son los mismos que están en la mesa del diálogo. Con lo cual hay, desde el sector empresarial, hay una falta de consideración de lo que es el diálogo en la Argentina, ¿no? Y bueno, y con más razón es esto de que vemos que día a día se están produciendo despidos, ¿no? Y se están generando condiciones en algunos casos del interior de zozobra social, ¿no? Ahora, Daer, recién estábamos repasando la situación, obviamente, y las ganancias que se ha tenido de los distintos niveles de la Argentina. Y de hecho, una de las cosas que se dice es que, por ejemplo, los sectores empresarios son los que más ganaron, obviamente, porque son los que acordaron una paritaria inferior y además con esta cuestión del, no sé, por ejemplo, electrodomésticos, distintas promociones y demás, repunta en algunas fechas importantes de la Argentina. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se puede acordar con los empresarios? Los empresarios siempre quieren ganar y más, y de hecho desprecian en este caso el trabajo de todos sus empleados. ¿O cuál es el problema? ¿Por qué no se llega a un acuerdo con los empresarios? ¿Qué es lo tan difícil? Hay dos cosas. Hay dos perfiles diferentes. A ver. Hay empresarios que son inescrupulosos. Yo le hablo precisamente de la alimentación. Si usted agarra el diario Clarín de ayer, va a ver cómo aumentaron los precios de los alimentos durante todo este año, que son lo que más aumentaron y lo que más impacta en los salarios en los hogares de los asalariados y los sectores que tienen ingresos fijos. Y por otro lado están sectores que están perjudicados por la caída de la actividad económica, por las importaciones y demás, como el gran sacudón que tiene el sector textil. Sí. Digamos, muchos de los despidos que se fueron generando durante todos estos tiempos tienen que ver con eso, tienen que ver sobre todo con el sector textil y la indumentaria. Si uno abre
la economía sin prever que pueden ocurrir estas cosas y sin tener en cuenta que la escala con los países que compiten con algunos sectores nuestros es totalmente desigual, ahí estamos muertos, ¿no? Así que esto es parte del problema. Pero si nosotros, pero si los empresarios quieren bajar el precio, por ejemplo, teníamos hace aproximadamente 2 meses una encuesta donde se contaba que, por ejemplo, las computadoras en Argentina son las más caras de la región. ¿Por qué no pueden los empresarios bajar el precio? Por ejemplo, hablamos de la computadora como puede ser el papel higiénico, no importa, pero bajamos el precio de la computadora para que los argentinos, en vez de ir a Chile o en vez de ir a Miami, compremos dentro del país. ¿Por qué tenemos que estar siempre hablando del éxodo para Chile, del éxodo para Miami? ¿Por qué en la misma temporada de verano vemos precios irrisorios en la costa atlántica y muchos argentinos que se van a veranear al país vecino como Uruguay o Brasil? Pero ahí hay que tener cuidado con esa cuestión, digamos así, dialéctica, ¿no? Porque cuando nos ponen que en el país vecino hay precios baratos, es porque también la sociedad vive en un nivel más bajo de lo que es nuestra sociedad. Hay veces que se plantean esto de decir, bueno, abramos la economía para comprar un vaquero que se pone una de las marcas de pantalones. Sí. Eso lo único que trae es aparejado una caída automáticamente de la industria que produce eso. Ahora, si usted me dice cuál es el problema, los problemas son varios, ¿no? Que lejos están de ser el problema el costo laboral, como algunos se quieren subir al carro para bajar los salarios y para bajar las condiciones de vida de los trabajadores. Hay un montón de cuestiones, pero la esencial es el tema financiero. Acá el gran ganador es el sistema financiero, que no encuentra sobresaltos en la vida económica de nuestro país. Ellos ganaron toda la vida, toda la vida. Y cuando sufrieron la peor debacle, el Estado les garantizó la vida. O sea, siempre salieron bien, ¿no? Daer, ¿cómo toma las críticas quizás que recibieron de algunos sectores el año pasado, no entendiendo cómo la CGT, la que usted integra, no le realizó un paro al gobierno de Mauricio Macri? Y una segunda pregunta, cuando dicen que es una CGT masista. Bueno, primero porque nada, digamos, quienes participamos de la CGT es un universo muy diverso en términos de apreciación política. Yo le puedo decir, más allá de haber sido candidato y estar integrando el bloque del Frente Renovador, le quiero decir que yo, antes que nada, soy dirigente sindical, ¿no? Nací peronista en el barrio de Lugano, sigo siendo peronista, y soy antes que nada dirigente sindical. Así que digamos, el mote de para un lado, para el otro, digamos, eso, y aparte con mi actitud personal en el Parlamento he demostrado que represento a los trabajadores, ¿no? Con mucha autonomía. Después, con respecto al paro, y porque hay quienes comprenden y quienes no comprenden lo que es la construcción de poder. Digamos, si nosotros construimos poder solamente para ponerle fecha a una medida de fuerza, lo que carecemos es de estrategia política para encauzar y enfrentar un proceso que tiene del otro lado la legitimidad de haber sido democrático, ¿no? Es un presidente que acaba de ganar las elecciones y acaba de asumir hace un año y un poquito más, representando un sector de la población. Las causas por las que Macri es presidente las podemos debatir mucho tiempo, y creo que es la gran autocrítica que un sector político no se hace y que se debe hacer. Pero con respecto a lo otro, digamos, lo que nosotros empezamos a hacer a partir del 22 de agosto, que fue la fecha de unificación del movimiento obrero,
es continuamente, ¿no?, enlazar alianzas que nos permitan obtener mayor capacidad de poder, ¿no? Daer, usted dijo... Esto se puede ver de un lado o del otro. Usted dijo el gobierno tiene que corregir las cosas porque si no corrige vuelca. ¿Esto lo dijo usted? Lo puedo haber dicho, sí, son mis palabras mías, sí. O sea, ¿está preocupado por el accionar del gobierno, por lo menos en estos primeros días del año, en estos cambios que hizo en economía? No, esto lo dije hace bastante ya. Esto lo dije antes de que nos sentáramos todos a encontrarle alguna salida a la coyuntura de fin de año, que producto de todo lo que se pudo acordar no fue complicada, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Digamos, cuando le fueron con un ajuste severo a México, termina lo que termina pasando en México. Digamos, acá no sería la solución igual, ¿no? Convengamos, sería terrible si eso pasara, claro. Pero por eso digo, que la preocupación es absolutamente legítima, ¿no? Digamos, todos estamos preocupados porque no se le empiecen a quemar todos los papeles al que gobierna y terminen con la bravuconada del ajuste severo, porque no cierra socialmente. Digamos, en ningún plan económico que no pueda cerrar socialmente termina con éxito. Así que esto es el ABC de la política, ¿no? Daer, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros esta tarde. No, gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Gracias Héctor. Bueno, ¿qué opinas sobre, Hernán, sobre lo que dice Héctor Daer? No, varias cosas interesantes. La primera, lo que ha pasado en la Argentina es que a algunos sectores les ha ido muy mal, particularmente el sector industrial. Hay 4 sectores que han ganado mucho en la Argentina en el último tiempo. Él mencionaba uno, intermediación financiera, todo el negocio financiero, pero el agro, la minería y todo lo que tiene que ver con los servicios públicos en general, han ganado y les han ido bien. Ahora, esos sectores que además históricamente no generaron más del 13% en términos de empleo, no contrataron gente. Con lo cual, bueno, en términos de empleo vos no movés el amperímetro. Esto es lo que ha sucedido, además de que ha habido infinidad de despidos. Y la otra cuestión, vos un poco preguntabas por el tema del rol de los empresarios. Además de esto, que en general la industria le ha ido mal, le ha ido mal y particularmente mal al sector pyme, que se ha visto afectado por la apertura importadora, por la caída del consumo y por el aumento de los servicios. Entonces, ese combo hace que determinadas empresas, bueno, de repente pagar el bono le cuesta muchísimo más. Lo que ha sucedido, y esto también ha sido sintomático, es que cuando uno observa, por ejemplo, los despidos, las empresas más grandes son las que han despedido más, y las pymes, que son las más afectadas, que uno diría, bueno, pero serían las que más... No, son las que menos despidieron. Pero ¿quién está defendiendo hoy a los trabajadores? Insisto con esta pregunta. ¿Vos crees que la CGT, uno de los miembros, Daer, que lo acabamos de escuchar, actuó con responsabilidad o tenía que haber ido al paro? ¿Quién defiende a la gente? Bueno, yo creo que la CGT tal vez debería haber sido un poco más estricta, más dura. El acuerdo que se hizo en el mes de mayo, el 9 de mayo, se firmó en la Casa Rosada, y el acuerdo que se firmó el 22 de noviembre respecto de que no haya despidos en la Argentina, no se cumplió ninguno de los dos. Y me parece que en eso, bueno, deberían haber sido más estrictos. Y la otra cuestión, que uno también tiene una mirada crítica, es en relación justamente al bono. El bono puede paliar en parte la pérdida de poder adquisitivo que se produjo durante el año 2016. Pero el problema es que a la hora de discutir las paritarias para el año próximo, ahora vos te sentás a discutir para el año que, digamos, para lo que viene, para la próxima paritaria, y partís de un piso mucho más bajo porque no está incluido el bono en la discusión paritaria. Entonces, esa discusión, reapertura paritaria versus bono, bueno, me parece que la CGT eligió la cuestión de la reapertura paritaria, perdón, del bono, y me parece que el camino para los trabajadores hubiese sido mucho mejor la reapertura. Sí, igualmente convengamos que es un bono de 2.000 pesos, que era optativo y que si bien ayuda, tampoco soluciona. No, definitivamente. Bueno, él decía que la UIA no lo ha acordado, que en el sector
alimentos, que es muy importante en la Argentina, directamente no pagó ni siquiera el de 2000. No. En algunos gremios, quizás que tienen un poco más de poder de fuego, que la actividad es un poco más dinámica, quizás el bono ha sido más alto, pero en muchos casos, en empresas pequeñas directamente el bono no existió. Además de que no existió en aquellos que tienen trabajo informal, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, hay una gran deuda pendiente y uno... Ahora, no tiene que ver, Hernán, perdón, y con esto ya te libero, pero no tiene que ver... hubo 12 años de un manejo económico que sostiene una parte, viste, de la biblioteca que fue fraudulento, que fue con estafas al sector social, que si bien se decía que se ayudaba, de todas maneras no se ayudaba porque no podían vivir con, por ejemplo, solamente un plan de 600 y pico de pesos. Como que todo se fue deteriorando durante 12 años y que ahora hay que esperar a partir del 10 de diciembre, cuando asume Mauricio Macri, se esperó un año, hay que teóricamente aguantar un poco más para ver si la economía del país repunta y si Argentina en su totalidad repunta. ¿El tema es solamente esperar? Dos cuestiones. Primero, me remito a los datos del inicio en términos de desigualdad. Sí. Del 2003, la brecha entre el primer y el 10º decile era 28, se redujo a 12,3, con lo cual, en realidad sí hubo políticas de ingresos en relación a los sectores que menos tienen, digamos, sobre todo los de la base de la pirámide. Y después, hay que esperar. También lo dije hace un ratito, a todos los sectores no les fue mal en la Argentina. Entonces, digamos... Sí, pero hablamos de los sectores más complejos, en realidad, que son los que tienen más necesidades. Lo que por ahí nos contaban hace un ratito en Twitter, una mamá con 2 hijos no les alcanza el dinero para comprar la leche, ya tiene que estar bajando para segunda o tercera marca. Sí, pero Avi, quizás hay sectores complejos, y esto lo marcan algunas encuestas, sectores complejos que todavía, Hernán, ¿le tienen paciencia a este gobierno? Vos que estás en contacto con la gente. La verdad, a mí me da la impresión que muchos de los votantes del macrismo hoy están arrepentidos porque lo sienten en el bolsillo. Hay un 70%, lo decía antes, que se ha visto afectado. A ver, en el caso de esta mujer, bueno, ¿qué le pasa? Y quizás cobra la asignación y cuando va al supermercado, esa asignación tiene menos valor que antes, digamos. ¿La asignación sigue existiendo? Sí. En el caso, para poner un ejemplo de las políticas públicas de este gobierno en relación a estas cuestiones. En la devolución del IVA, por ejemplo, que se implementó para la asignación, para los beneficiarios de la asignación o los jubilados, claro, es un sector que no compra con tarjeta. Entonces, ¿qué pasó? Estaba proyectado para 8,5 millones de jubilados y beneficiarios y finalmente lo usaron 600.000 nomás. Ahora, vamos de nuevo, aquellos que, digamos, pagaban derechos de exportación o exportaban soja, se les redujo automáticamente. No tienen ni siquiera que hacer un trámite ni presentar un formulario, digamos. Me parece que hay como un doble estándar para determinados sectores, determinados beneficios, que además esos beneficios no redundan en beneficios para el resto de la sociedad. Esto me parece que es importante remarcarlo, porque yo creo que no es un problema de esperar. Eso ya tuvo resultados en la Argentina y los resultados fueron nefastos. El hecho de favorecer a determinados sectores lo único que hace es engrosar el bolsillo de esos sectores. No hay derrame y el resto de la sociedad no percibe esos beneficios. Hernán, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Avi, te invito a ver un informe, una entrevista o por lo menos una actividad que llevó adelante